¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Les saludo a su amigo el profesor Yaquineo y hoy día hemos trabajado un temita muy importante, muy interesante para todos ustedes. El tema que veremos el día de hoy corresponde a la llamada fuente de la historia. Muy bien, entonces vamos rápidamente de lleno a explicarte en qué consiste las fuentes históricas o fuente de la historia. Muy bien, diremos que las fuentes de la historia son todos aquellos vestigios, objetos, cosas, monumentos dejados por nuestros antepasados y que haciendo uso de ello o estudiando estos vestigios podremos reconstruir nuestro pasado histórico y de esta manera conoceremos su forma y estilo de vida de nuestros antepasados. Muy bien, entonces ya sabemos qué son las fuentes de la historia o las fuentes históricas. Lo que vamos a ver a continuación, chicos, será la clasificación de estas fuentes. ¿Cómo se clasifican las llamadas fuentes de la historia? Estas se clasifican según su relación temporal con el pasado o según el tipo de información. Vamos a ver entonces, muchachos, por acá. La primera, según su relación temporal con el pasado. Estas a su vez se pueden dividir en fuentes primarias y fuentes de tipos secundarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Ojo, dice, datan de la época o hecho histórico que se está estudiando. O sea, son fuentes de primera mano, fuentes que no han sufrido alteración o modificación alguna desde su creación. Así como fueron creadas, construidas, elaboradas, plasmadas, así se mantienen hasta el día de hoy, sin sufrir ninguna alteración. ¿Ok? Entonces vamos a ver que estas fuentes primarias pueden ser fuentes primarias escritas o fuentes primarias no escritas. Las fuentes primarias escritas están representadas por ejemplo, vamos a ver los documentos, periódicos, obras literarias, crónicas. Crónicas, por ejemplo, como Suma y Narración de los Incas, donde encontramos ahí la famosa leyenda de los hermanos Ayala, ¿verdad, muchachos? Luego tenemos los tratados, como por ejemplo el Acta de Brasilia, firmado entre Perú y Ecuador en el año 98, cuando gobierna de Perú Alberto Fujimori y el caso de Ecuador el presidente Yamil Maguá. Muy bien, entonces estas serían las fuentes primarias escritas, chicos, ¿no? ¿Y cuáles serían las fuentes primarias no escritas? Por ejemplo, representada por los monumentos arquitectónicos, por ejemplo, tenemos a Machu Picchu, Sacsayhuamán, Pachacamac, las pirámides de Giza, por ejemplo, en Egipto. En restos humanos tenemos el señor de Sicán, el señor de Zipán, por ejemplo. Utensilios tenemos los famosos huaco, huaco retrato, huaco ceremonial, huaco rey, etc. Testimonios orales. Entonces, esto justamente corresponde a las fuentes primarias no escritas. ¿Ok? Muy bien, y por acá tenemos a las fuentes secundarias. ¿Qué son las fuentes secundarias, chicos? Dice acá lo siguiente. Son las interpretaciones de las fuentes primarias. Han sido creadas por los historiadores, o sea, estas son fuentes de segunda mano, donde los historiadores han intervenido haciendo uso de las fuentes primarias. Entonces, las fuentes secundarias es el resultado del estudio de las fuentes primarias. Son las fuentes de segunda mano, donde intervienen los historiadores para trabajar con las fuentes primarias y obtener acá un resultado. Ejemplo de esto tenemos los libros, ¿sí? Periódicos, tenemos documentales, textos, investigaciones, revistas especializadas, entre otras. Entonces, no te olvides, fuentes secundarias es el resultado del estudio de las llamadas fuentes primarias. ¿Ok? Muy bien, estas son las fuentes según su relación temporal con el pasado. Y por acá, muchachos, tenemos las fuentes según el tipo de información. Vamos a ver que se clasifican, por ejemplo, en materiales, escritas, orales, etnográficas, lingüísticas, audiovisuales y las modernas. Vamos a sacar esto por acá para que se pueda observar. ¿Sí? A ver un momentito, chicos. Muy bien, vamos viendo entonces, jovencitos, las fuentes materiales. Las fuentes materiales. Está conformada por ejemplo, construcciones arquitectónicas, vestigios muebles, restos antroposomáticos y restos alimentarios. Cuando decimos, por ejemplo, construcciones arquitectónicas, tenemos, por ejemplo, el caso de Perú, Machu Picchu, tenemos, por ejemplo, en Lambayeque las iglesias coloniales de Saña, las tumbas reales del Señor de Zipán. Entonces, por acá, como ejemplo, muchachos, agregamos, por ejemplo, Machu Picchu, ¿ya? Muy bien, jovencitos. Ejemplo de fuentes materiales, las llamadas construcciones arquitectónicas. Vestigios muebles, aquello que tú puedes coger y lo puedes transportar a otro lugar. Los mantoparaca, por ejemplo. Tienes el famoso tumi o cuchillo ceremonial de Ichimo.
Tienes, por ejemplo, el famoso huaco retrato de la cultura mochica. Entonces por acá agregamos, por ejemplo, agregamos huaco, huaco retrato, ¿no? Como ejemplo, en este caso, pues, de fuentes de tipo vestigios muebles. Restos antroposomáticos. Un resto antroposomático se refiere a los restos óseos. Tenemos el señor de Zipán, de la cultura mochica, el señor de Sicán, de la cultura Sicán o lambayeque. Tenemos la dama de Cao, de la cultura mochica, ¿ok? Entre otros más. Entonces por acá agregaremos, chicos, ¿sí? Agregaremos el señor de Zipán, por ejemplo, ¿ok? El señor de Zipán. Y no solamente esto, sino también los restos antroposomáticos tienen que ver, aparte de los restos óseos, por ejemplo, con restos de cabellos, de uñas, de dientes, etc. ¿Sí? Restos alimentarios, por ejemplo, los coprolitos, los oquemondingos, por ejemplo. Los coprolitos son en todo caso las llamadas heces petrificadas, que el investigador lo va a estudiar para conocer, saber cuál fue el tipo de alimentación de los hombres del pasado, ¿no? Y los coquemondingos son justamente los restos de cocina, ¿no? Por ejemplo, utensilios tipo cuchara que usaban las conchas del mar, ¿no? Con la cual podían en todo caso alimentarse los hombres de aquella época. Entonces por acá agregaremos, por ejemplo, los coprolitos, chicos. Los coprolitos. Ahí está, chicos. ¿Sí? Muy bien, estos son fuentes de tipo materiales, también conocidas, chicos, como arquitectónicas o también conocidas como monumentales. Entonces por acá agregaremos también llamadas monumentales, también llamadas arquitectónicas. Ahí está, chicos. Muy bien, y pasamos a ver las siguientes, las fuentes escritas. Está conformado por todo aquel manuscrito que dejaron nuestros antepasados. Por ejemplo, las crónicas, encontramos los comentarios reales del Inca Garza de Solavega, en la cual habla sobre el origen de los incas. Por ejemplo, también Miscelánea Antártica, esta crónica en la cual se habla sobre la famosa leyenda de Nailán, por ejemplo, ¿sí? Cartas, libros, diarios, actas, por ejemplo, ¿no? Como el acta de independencia del Perú, redactada en este caso por el abogado Manuel Pérez de Tudela. No te olvides, por favor, ¿no? Estos son ejemplos de fuentes escritas. ¿Y dónde las encontramos, chicos? Por ejemplo, las encontramos en las bibliotecas. Por acá voy a agregar. Agrego por acá, chicos. Bibliotecas. También en las hemerotecas. También, por ejemplo, en los archivos, muchachos. En los archivos. ¿Sí? En las bibliotecas, recuerden que ahí encontramos los libros, por ejemplo, ¿no? Las crónicas, por ejemplo, en las bibliotecas. Las hemerotecas encontramos los periódicos, por ejemplo. Los archivos, como por ejemplo el archivo principal del Estado peruano, es el Archivo General de la Nación, ¿no? Donde encontramos documentos oficiales del gobierno. Muy bien, y por acá tenemos las fuentes orales, ¿ok? Fuentes orales o también llamadas testimoniales. Por acá agregamos, chicos, también llamadas testimoniales. Por acá, disculpen, vamos agregando por acá, chicos. Ahí está, muchachos, fuentes también llamadas testimoniales. Y las fuentes escritas también, me estaba olvidando, también son llamadas fuentes documentales. Por acá entonces agrego, para no olvidarnos, muchachos, fuentes documentales. Ahí está, chicos. Muy bien. Las fuentes orales están conformadas por aquello que se ha transmitido de generación en generación, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, leyendas como la de Manco Cápac y Mama Ocho, también conocido como la Boticaca, la de los hermanos Aya, la leyenda de Nailán, por ejemplo, cuentos, mitos, refranes, dichos populares, canciones, etc. ¿Ok? Fuentes etnográficas, las fuentes etnográficas, estas fuentes que están conformadas por las tradiciones y costumbres de un pueblo. Por ejemplo, muchachos, hablamos de platos típicos, bebidas típicas, medicina folclórica, por ejemplo. Un plato típico, muchachos, tenemos en este caso el famoso yemeque. Por acá voy a agregar, a ver, el yemeque. ¿Qué
¿Qué es el yemeque, muchachos? El yemeque, tú y yo en algún momento lo hemos consumido, lo hemos en todo caso pues se ha preparado en casita y lo hemos en todo caso consumido y de manera muy agradable. Y sé que a muchos de nosotros nos gusta ese platito, ¿no? Pero tú me preguntas, pero profe, ¿qué es el yemeque? El yemeque es un plato de origen mochi, de la cultura mochica, muchachos. ¿Y qué es el yemeque? No es otra cosa más que yucas con pescado frito. ¿Te das cuenta? No, un plato que a través del tiempo sigue subsistiendo hasta el día de hoy. Un plato típico de la cultura mochica y que hoy en día la gente lo prepara y lo come muy rico, ¿no? Todos los días en su casa. Entonces tenemos el yemeque, tenemos como bebida típica, por ejemplo, la chicha, muchachos. Tenemos la chicha como bebida ancestral, ¿verdad, muchachos? Preparada por, en este caso, los mochicas, los icanes, los incas, ¿verdad? Y hasta el día de hoy se sigue preparando, ¿no? Esta bebida ancestral. También tenemos, por ejemplo, la medicina folclórica. Por acá agrego, chicos, medicina folclórica. Ahí está, medicina folclórica. También tenemos, por ejemplo, tecnologías agropecuarias como el arado, ¿no? El arado es la técnica agropecuaria que es, en todo caso, pues, compuesta por dos toros, la famosa yunta, con la cual va a pender o va a caer una punta de acero con el cual cuando tú conduces el toro o la yunta, esta va surcando, va arando la tierra. Eso significa arar la tierra bajo tracción de animal, por ejemplo. Es una tecnología agropecuaria milenaria. Fuentes lingüísticas. Está conformada por vocabulario, por palabras antiguas que hoy en día todavía siguen insertadas en nuestro vocabulario moderno. En el castellano también tenemos idiomas antiguos como por ejemplo el quechua, ¿no? Que ha sido parte de lo que fue en su momento la famosa cultura inca. El idioma mochi, que también jovencitos pues era parte de esta parte norte, la costa norte de Lambayeque, ¿no? Y que hoy en día pues esta lengua es considerada una lengua muerta, ¿no? Tenemos por acá las fuentes audiovisuales, tenemos que está conformada por fuentes ya un poco más modernas, ¿no? Como por ejemplo fotografía, películas, videos, discos, grabaciones de radio y televisión, por ejemplo, ¿no? Estas son en todo caso las fuentes un poco más modernas, ¿no? Si nosotros queremos de repente conocer el desarrollo, el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, podemos recurrir en todo caso a este tipo de fuentes, ¿no? Hay grabaciones, en este caso pues hay videos, hay fotografías de aquella guerra mundial, ¿no? Entonces gracias a estas fuentes podemos conocer, podemos entender cómo se llevó a cabo la guerra en el mundo europeo, la famosa Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y por acá finalmente las famosas fuentes modernas, ¿no? Una de las últimas, y las fuentes también conocidas como fuentes tecnológicas. Está conformada por Internet, ¿no? Por las redes sociales, de la cual algunos especialistas e historiadores recurren a ella para poder obtener información en sus investigaciones. Muy bien, entonces muchachos, hemos visto el día de hoy la llamada fuente de la historia. Muy importante, jóvenes, porque gracias a ella el investigador, el historiador, permite reconstruir nuestro pasado. Y de repente se te hace un poco difícil memorizar cuáles son, profesor, materiales, escritas, orales, etnográficas, lingüísticas, audiovisuales, modernas. Entonces, para eso, como siempre, te tengo por acá una mnemotecnia, una clave, para que no te olvides, lógicamente, cuáles fueron esas fuentes según el tipo de información. Si recuerdas cuáles fueron, vas a lógicamente recordar también cuáles son estos tipos de fuentes. Vamos a ver, por acá dice, chicos, Mateo y Elian. Con mi plumón azul, mira, vamos viendo. MAT corresponde a fuentes materiales. La E, chicos, corresponde a fuentes escritas. La O corresponde a fuentes orales, chicos, por acá, miren, fuentes orales. La E corresponde a fuentes etnográficas, por acá. LI, jovencitos, ahí, lingüísticas. También tenemos, mira, la A que corresponde a las audiovisuales y la M, muchachos, que corresponde a las fuentes modernas. Entonces, si te memorizas esto que es un poquito más entretenido, las llamadas fuentes, vas a conocer esta mnemotecnia Mateo y Elian, tenlo por seguro que jamás te olvidarás cuáles son las fuentes según el tipo de información. Muy bien, esperando de que lógicamente te haya servido esta pequeña pero muy sustantiva clase, muchachos. Vamos a procurar nuestro trabajo. Si te gustó nuestra información, compártelo en tus redes sociales
y apóyanos con un like, con una manita hacia arriba, un me gusta, y también suscríbete a nuestro canal para seguir trabajando de esta manera y poder brindarte más información con respecto a la historia universal y la historia de nuestro país. Nos vemos chicos, cuídense, bye, nos vemos.